A cada uno de nuestros televidentes en cualquier parte de Venezuela y del mundo que nos sintonizan a esta hora. Saludos grandes para cada uno de ustedes. Bendiciones para usted y su familia desde Coro, Estado Falcón, Venezuela. Bienvenidos a tu programa, nuestro programa Dosis de Conocimiento. ¿Cómo la están pasando? ¡Qué bello! Hoy es miércoles 22 de mayo, sí, miércoles 22 de mayo del 2024. Es una alegría poder estar con todos ustedes aquí. Sí, es una maravilla. Damos gracias a Dios por esa bendita oportunidad que nos brinda de estar todos juntos en este programa de dosis de conocimiento para tu bienestar y crecimiento espiritual. Que bueno, quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 26. Voy a leer la versión Jerusalén. Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. Yo digo, a Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá seréis reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Amén. Qué bonito, qué hermoso pasaje bíblico, qué promesa alentadora para el pueblo de Dios. Yo confirmo las palabras de mi siervo, dice el Señor, y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros, o decir, de mis mensajeros. Entonces Dios tiene un proyecto. El proyecto era reconstruir a Judá, hacer que Jerusalén fuese habitada. Recordemos que el proyecto de Dios es un proyecto macro, es un proyecto como macro, es amplio, es de carácter universal, y en esta serie de megaproyectos estamos conversando sobre el gran proyecto, el gran plan de salvación. Es un plan, estimados amigos, que nos incluye a todos nosotros, y ayer lo dijimos, el alcance del proyecto del Señor. Hablamos de 4 fases del proyecto y quiero recordarlos en esta mañana. El diagnóstico, ¿verdad?, para realizar un proyecto, el diseño o planificación, ejecución del proyecto y evaluación. Ayer en la mañana, aquí en el set de estudio de dosis de conocimiento, hablamos sobre el megaproyecto que logró unir a 2 naciones que estaban separadas por muchos siglos, y más aún por las guerras, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El Canal de la Mancha, el túnel debajo del Canal de la Mancha, inaugurado, si no mal recuerdo, en el año 1994. ¡Qué tremenda obra de ingeniería! ¡Qué tremenda obra de ingeniería! Debajo del lecho marino hicieron un túnel para que pasaran hicieron un túnel de 3, o túneles de 3 carriles, 3 túneles pues, y unieron las naciones. Un tren va y el otro viene, y uno de emergencia. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Nosotros, dice la Biblia en el libro, a nosotros nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Así es, se hizo un gran abismo y Dios creó un plan magistral, maravilloso, para unirnos, conectarnos, el cielo con la tierra.
¡Qué maravilla! Y ahí suben y bajan ángeles, suben y bajan ángeles. Bien, el ser humano se esfuerza por desafiar la naturaleza, construyendo obras impresionantes y demostrando el grado de desarrollo y liderazgo tecnológico en la búsqueda del reconocimiento mundial. Qué tremendo, ¿no? La ciencia, el ser humano. La aplicación del conocimiento científico y técnico unido con la utilidad dan como resultados grandes obras de ingeniería y arquitectura. ¿Qué te parece? Es una obra estupenda, ¿no? Es una obra especial la que hace el ser humano. Une los conocimientos, la parte técnica, científica, la ingeniería, y hacen grandes obras que llaman la atención del ser humano. Por ejemplo, el Canal de la Mancha, el túnel debajo del Canal de la Mancha que unió dos naciones. El edificio más alto del mundo está en los Emiratos Árabes. ¡Qué tremendo proyecto! Un proyecto enorme. Planificaron o proyectaron crear o elaborar o construir un edificio moderno con 828 metros de altura. ¿Qué tal? Qué tremendo proyecto hicieron los de Emiratos Árabes. Una altura de 828 metros. Ha tenido un coste más o menos de 1.500 millones de dólares. Acuérdense que en todo presupuesto, en todo proyecto hay un presupuesto, ¿no? Ha sido diseñado por el estudio de arquitectos Son. El estudio de arquitectos Son, y en su construcción han participado varias constructoras como la Samsung, CIT, Arabic y Bexi. El sistema de la torre utiliza núcleos de hormigón armado de alta resistencia, y a partir del piso 156 la estructura es exclusivamente de acero. La base de este edificio es la más grande jamás construida, ya que tiene un sistema de varillas de 1.5 metros de diámetro en su base y más de 50 metros de altura. Estamos hablando nada más y nada menos que del edificio Burj Khalifa en Dubái, los Emiratos Árabes. Qué costoso este proyecto, ¿no? 1.500 millones de dólares. Y hasta ahora reina como el edificio, conozco, ¿no?, la información que tengo, más alto del mundo. 828 metros. Gran obra de mano. Gran inversión se hizo allí y ahora se ostenta esta enorme estructura en los Emiratos Árabes. Digno de la admiración, Pero hermanos queridos, hay un plan, hay un megaproyecto que tiene que ver con nosotros, y lo hemos dicho y quiero enfatizarlo, y tiene su basamento en la Biblia. Quiero recomendar leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días, hermano, hay que leer la palabra de Dios. Allí está el plan de salvación. Allí se encuentra el megaproyecto del Señor para nosotros. Sí, el megaproyecto del Señor, ¿para quiénes? Para nosotros. Está plasmado allí. Y quiero recomendarles en esta mañana que por favor echen mano de el libro llamado Patriarcas y Profetas, capítulo 4. Ahí está el megaproyecto, el plan de redención. Se llama así, ¿plan de qué? De redención. Y les aseguro que usted va a ser una nueva criatura al terminar de leer este hermoso capítulo 4, llamado o titulado El Gran Plan de Redención, el megaproyecto de Dios que tiene alcance universal. Recuerden que los objetivos de este plan no era solamente rescatar este terruño, no. Recuérdense que los cielos se vieron involucrados en una rebelión y mancharon el carácter de Dios. El insidioso, injurioso y sutil enemigo de Dios llamado Lucifer, conocido así en los atrios eternales,
Y ahora en nuestra tierra, conocido como la serpiente antigua, Satanás, el diablo, se encargó de manchar el carácter ¿de quién? De Dios, de malponer al Señor y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Se encargó de decir que Dios era un Dios injusto, que era un Dios malo. Hay una serie que hablamos aquí de McCoy, ¿se acuerdan? McCoy, ustedes pueden buscar a McCoy allí. Y McCoy nada más y nada menos que es la serpiente antigua en el dialecto Pemón. Pemón. Necesitamos, hermanos, ver y entender el plan de salvación, así sea en lo más mínimo, de acuerdo a nuestras facultades mentales. Porque ningún ser humano va a comprender la plenitud, sí, la totalidad del plan de redención, pero lo que se nos revele, lo que nuestras facultades mentales asimilen y entiendan, hay que apoderarse de ese plan bendito y que todas nuestras neuronas hagan su unión y así podamos nosotros conservar esa verdad sagrada y ser luego trasladado como Moisés o como Elías al reino de los cielos. Déjeme decirle que Dios tenía ese enorme proyecto y el proyecto era la creación de una raza especial. Y Dios obviamente no se iba a limitar, Dios iba a enfrentar las vicisitudes, los problemas, los obstáculos que se iban a desarrollar. Pero obviamente esto causó gran tristeza en el cielo. La caída de nuestros primeros padres causó grande tristeza. ¿Y por qué? Porque esa raza recién creada, ese mundo tan hermoso que Dios había creado, quedó mancillado por la maldición del pecado y habitados por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la santa ley de Dios. Qué terrible es el quebranto de la santa ley de Dios. Hemos dicho que la santa ley de Dios es la copia, el trasunto del carácter del ser eterno. Pero Dios en su santa misericordia obra milagros a favor de sus seres creados. Cuando el hombre cayó en pecado, los ángeles dejaron de ¿qué? De tocar sus áureas arpas, suspendieron, en otras palabras, los signos de alabanza. Y por todos los ámbitos de los atrios celestiales, que es inmenso, habían lamentos por la ruina que el pecado había causado. Mucha tristeza, un impacto enorme ocasionó el pecado de nuestros primeros padres, producto del engaño de la serpiente antigua. El soberano del universo, ese glorioso ser llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, se conmovió por nosotros, por la raza caída, por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Gracias a ese sagrado amor, hermano. Gracias al sagrado amor de Dios. Ahora, Dios tenía un plan, hermanos queridos, mediante el cual el hombre podía ser redimido. Sí, redimido, producto de quebrantar la sagrada ley de Dios, y esta ley exigía la vida del pecador. ¿Qué tal? Exigía la vida ¿de quién? Del pecador. El costo de este plan, de este megaplan de salvación, este proyecto que se llevó a cabo después de la caída del hombre, era tremendo, porque tenía que ser el más alto, pues las exigencias de la sagrada ley de Dios podían ser satisfechas solamente con alguien como el Creador. No había poder en el ser humano, la sangre del hombre no podía expiar las demandas de la ley divina, porque la ley divina es santa, justa y buena, como su autor es santo, justo y bueno. Y ninguno, sino solamente Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlos otra vez en armonía con el cielo. Entonces el proyecto, hermano querido, era reivindicar el carácter de Dios, la personalidad de Dios, su hermoso carácter que había sido vituperiado por Satanás.
Y obviamente se necesitaba el factor tiempo. El megaplan de redención tenía como objeto satisfacer las demandas de la ley que exigían. Ustedes se acuerdan de aquella historia que está en un curso viejo, antiguo, que tenemos nosotros en la iglesia, de una tribu que estaba en pelea con otra tribu, ¿se acuerdan? Y cada tribu tenía su cacique. Y en una de las tribus llegaba la información de lo que iba a planificar o estaba planificando y del accionar, el futuro accionar de esa tribu enemiga. Y todo se sabía en esa tribu. El cacique de este lado estaba turbado y dijo: ¿cómo es posible que aquel enemigo nuestro sepa todo? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algún traicionero? Y estaba estipulado una ley que debía recibir 40 azotes. Y entre esos indígenas había unos verdugos, hermanos, cuadrados, macizos, con una fuerza enorme. Y se iniciaron las averiguaciones. ¿Y sabe quién era la persona que estaba traicionando a la tribu? La madre del cacique. ¿Qué tal? Una señora como de 69 años era la que le estaba filtrando la información a la tribu enemiga. ¿Por qué lo hacía? Lo desconozco, pero lo hacía ella. Cuando el cacique se dio cuenta de que era su madre, se llevó la mano a la cabeza y dijo: ¿cómo va a ser? Dios mío, mi madre. Someterla al escarnio y al tormento que le van a infligir estos verdugos. Yo pienso que al castigo número 10 ya esta vieja deja de existir. Mi querida madre, dijo. El cacique sentía mucho amor por su madre, pero la ley había sido como violada y debía reivindicar y satisfacer las demandas de la ley. Y debía él entonces mantener su autoridad. Y encontró una sola solución, no había otra. Él era el autor de la ley, y pasar por alto esta demanda, este problema, era perder la autoridad. No podía. Y el cacique le dijo a los verdugos que cumplieran con la sentencia. Pero en lugar de darle el castigo a su querida y amada madre, a pesar de la alta traición con que fue acusada, el hombre se colocó, hermano, en el cepo. Ahí lo amarraron y los verdugos le dieron los 40 azotes. Quedó profundamente mal herido. Pero las demandas de la ley fueron como satisfechas. Y este cacique fue reconocido con esa autoridad enorme. Enorme. Hermano, el autor de la ley es el Señor, el Dios eterno. Y solamente Cristo Jesús podía satisfacer las demandas de la ley, el autor de la ley. No éramos nosotros capaces. Adán se ofreció. Adán dijo que el pecado, que las consecuencias y que cayeran de él y sobre su descendencia para satisfacer las demandas de la ley. Y no se podía, hermano, no se podía. Solamente el autor de la ley podía satisfacer las demandas de la ley sin cambiar la ley de Dios, sin cambiar la ley de Dios. Por eso fue que el Cristo ahora entra en coloquio ¿con quién? Con el Padre. Se une la deidad, ¿verdad? Y están en aquel gran coloquio, en aquella reunión íntima entre la deidad, y los santos ángeles están fuera, esperando el resultado de aquella conversación. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de paz le llama el profeta Zacarías en el capítulo 6, versículo 13. El plan de salvación, dice Apocalipsis 13:8, había sido concebido antes de la creación del mundo, y lo enfatizamos y lo ratifica ¿quién? El siervo de Dios, el teólogo Juan. Pues Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Obviamente fue una lucha,
porque estaba planificado todo, pero en la realidad, cuando llega el momento, Dios es un ser personal. Cristo es un ser personal. Recuerde que fuimos creados a imagen y semejanza. Dios se alegra, Dios se regocija, pero Dios también se entristece. Y salieron lágrimas del Padre, lágrimas del Hijo y del Espíritu, hermanos queridos, porque Dios, el Padre, tenía que entregar ¿a quién? A su Hijo. Oh, el misterio de la redención, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? Ni la mente más florida, ni más fecunda puede comprender la plenitud del amor de Dios. Y lo dice el poeta, que si el mar se convirtiese en tinta, el cielo en un gran papel, cada hoja en un pincel y cada hombre un escritor, no bastaría. ¿Para qué? Para describir el amor de Dios. Oh, profundidades del amor de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo también. Bien, qué tremendo. A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Eso es lo que nos queda a nosotros. Postrarnos ante el Señor con reverencia y con gratitud. Y hablando de la gratitud, hermano, esta mañana haciendo el culto con mi familia, porque todos los días en los hogares debe hacerse un pequeño servicio con la familia. Dice que en los servicios matutinos o vespertinos no debe haber solamente oración de solicitar y recibir. No, deben incluirse dos ingredientes más: agradecimientos y alabanza. Agradecimiento a través de las palabras, por las mercedes, por el cuidado, por las bondades de Dios. Agradecer y también alabarle, hermano. Mira, lo único que podemos darle a Dios nosotros, que es nuestro, es la alabanza. El dinero no, porque el dinero no nos da quien el Señor, todo nos da Dios. Pero la alabanza sale de nuestro corazón, de nuestro corazón. Y cuando uno estudia este megaplan, este megaproyecto que ya está en ejecución desde hace más de casi 6.000 años, y nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, debemos postrarnos, expresar nuestro agradecimiento al Señor por esa gran bondad tan enorme. Y usted conoce lo que dice Pedro 5:8, creo que es la primera carta, que dice que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien asesinar, a quien devorar, a quien apartar de la fe. Pero en el maravilloso plan de salvación está incluido un círculo de seguridad. Hay un artículo que dice, un objetivo específico que dice, dar seguridad a los creyentes en el Hijo de Dios. Y lo ratifica Salmo 34:7. Y lo ratifica Hebreos 1:14. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para proteger a aquellos que aceptaron el proyecto de salvación y que van a entrar en las cohortes celestiales? Entonces debemos manifestar gratitud. No solamente damedores, dame. Hay que agradecer. Hay que agradecer. Y para muestra un botón, si Dios valora el agradecimiento o no. Vamos a hablar de Dios carne, de Dios encarnado. Una vez, mientras Cristo ejercía su ministerio, recuerden que Él se movía a diferentes lugares con el fin de sanar, de restablecer, de ejecutar el proyecto de salvación en los corazones de las almas, en esos afligidos, en esa mechita que casi se apagaba. Llegaron 10 hombres leprosos. 10 hombres sentenciados a muerte, porque la lepra era peor que un cáncer. Y le solicitaron al maestro ser sanados. Y bondadosamente Cristo les dio una orden. Mientras la cumplían, se sanaron.
¿Cuántos de esos 10 leprosos vinieron a expresar su agradecimiento? ¿Cuántos? ¿Qué dijo Cristo? Uno solo. Y de paso era un extranjero. Era un extranjero. Entonces, hermanos, Dios valora el agradecimiento. Debemos agradecerle a Dios cada día en nuestras meditaciones, alabanza. Yo les aconsejo a ustedes que saquen tiempo. ¿Tiempo para qué? Dice usted. Bueno, hermanos, saquen tiempo para hacer un servicio de canto. Permitan que los integrantes de su familia escojan un himno. En los dispositivos que tenemos ahora tenemos el himnario con casi todos los signos cantados, y el que no tiene la vocalización, el cantado lo tiene instrumental. Y dígale, hija, ¿qué himno quiere dedicarle usted al Señor? Y todos los entonamos. Saquen 10, 20, 30 minutos para hacerlo. Es importante rendir alabanza ¿a quién? Al Rey del cielo. Es importante, hermano, rendir alabanza al Rey del cielo. Gratitud por ese megaproyecto en ejecución, que pues está llegando pronto a la culminación. Uno de los factores importantes dentro de la proyección es el tiempo. Y Dios tiene un tiempo determinado en el megaproyecto. Dios lo tiene determinado. Sí, ayer hablamos de varios tiempos, factor tiempo. Hablamos de Gálatas 4:4, cuando iba a llegar el momento en que Cristo se iba a encarnar. Y eso pasó 4000 años después de la caída del hombre. Ya el mundo estaba maduro. Se hablaba un idioma a nivel mundial. Sí, un idioma a nivel mundial. Y la nación, habían garantías. A pesar de que el pueblo estaba subyugado por una nación pagana, habían garantías, estaban dadas las garantías para el nacimiento de Cristo Jesús. Es una belleza, hermano. Entonces hay que agradecer al Señor por ese plan. Hagan servicios de cantos en la mañana o en la tarde. Saquen el tiempo, especialmente en las tardes, porque en la mañana la gente sale volando. Haga agradable el servicio. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Recuerden que este costo fue como inmenso, inmenso. Y lo dijo el apóstol Pedro, ayer lo dijimos. No con oro y plata que se desvanecen, decía la versión que leímos ayer. Sí, sino con la preciosísima sangre de ¿quién? De Cristo Jesús, como la de un cordero. Cuando terminó el coloquio entre la deidad, dice que se sintieron tristes los ángeles, porque su amado jefe iba a dejar los atrios celestiales. Y se quedaron asombrados cómo Jesucristo iba a tomar la naturaleza humana caída. Ellos se ofrecieron para hacer que su comandante no descendiese de los atrios de su trono celestial. Y el Señor Jesucristo le dice que nadie, la vida de un ángel no podía satisfacer las demandas de la ley de Dios, solamente Él. Y dice la inspiración divina que todos se posternaron en hinojos al Redentor del mundo. ¿Y qué hicieron ahora? Entonaron sus hermosos cantos por la gran salida que Dios había ofrecido al ser humano. ¡Qué tremendo! Pero les habló clarito, hermano, el proyecto de la salvación en cuanto a Cristo iba a tener 33 años y medio. Y les habló del todo el ministerio que Cristo iba a desarrollar aquí en la tierra. Todo. Sí. Dios que iba a soportar el dolor, la vergüenza que se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, que pocos le recibirían. Y es lo que dice Juan, creo que 1:11. Vino a los suyos y los suyos que hicieron no le recibieron. Así es, humillándose como hombre conocería su propia experiencia, las tristezas, las tentaciones que el hombre habría de sufrir. Era necesario, dice Hebreos 2:18, para que pudiese socorrer a los que son tentados. Entonces, en ese bendito y sagrado plan
de salvación, Cristo debía humanarse, debía tomar esta forma nuestra. Lo dice Hebreos 2:18. Y cuando Cristo le relata todo esto a los ángeles, cuando hubiese terminado su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento. Escuche bien, que Satanás pudiera inspirarle. Sufriría, estamos hablando del plan que Cristo le está informando a quienes, a su hueste angélica. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en lo alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles habrían de velar su rostro para no ver semejante escena. Mientras las culpas de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendría que sufrir la angustia del alma y hasta su padre ocultaría de él su rostro. Todo esto, hermanos queridos, lo sabían. Se los explicó el Señor Jesucristo a su hueste angelical. Los ángeles se postraron de hinojos ante sus soberanos y ofrecieron ellos su vida. Hemos hablado. El Señor le dijo que solamente él podía satisfacer las demandas de la ley, y ahora entonaron cantos para su honra y su gloria. Así es. Bien, hermanos, amigos y amigas televidentes que están con nosotros a esta hora en Dosis de Conocimiento, qué proyecto tan hermoso, tan enorme, tan maravilloso que Dios creó. Nuestra redención, hermanos queridos, nuestra redención. Y con la muerte de Cristo, él iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo vino para recuperar el reino que el hombre había perdido. Recuerden que el vicegerente de este planeta Tierra era Adán, pero con alevosía le fue que arrebatado. Bien, las primeras palabras de este gran proyecto de salvación la escuchó el hombre, ¿sí? La escuchó el hombre en la sentencia pronunciada a Satanás en el huerto del Edén. Y escuchen bien, Génesis 3:15 son las primeras palabras que salieron de los labios del Señor. El Señor declaró: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás ¿dónde? En el calcañar, es decir, en el talón, Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Así es. Fue una promesa ¿para quién? Para nuestros primeros padres. Una maravilla. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Cuando Adán entendió este plan de salvación, lloró enormemente. ¿Por qué? Porque por su pecado, el Hijo del Hombre iba a venir a sufrir esta tierra, pero se postró ante el Señor, ¿Y a quienes encargó el Señor de explicarle el gran proyecto de salvación a Adán y Eva? Los santos ángeles, hermano. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que se había concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se le otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Qué consejo tan bonito, hermano. Mira, hay que cazar las palabritas. Mira, cuando Juan el Bautista estaba preso, dice que le mandó un mensaje al maestro. El maestro no le contestó a los discípulos, no le contestó. Lo dejó que pudiesen observar, contemplar las obras que él hacía. En la tarde le dijo: id y decid a Juan, los muertos son resucitados, los ciegos ven,
los sordos oyen, los cojos andan. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y cuando los discípulos de Juan llegaron a la mazmorra donde estaba privado de libertad, le contaron todo lo que habían visto y las palabras que dijo Cristo. Y esas palabras, hermanos queridos, bienaventurado el que no se escandalice de mí, era una leve reprensión. Era un secreto para Juan y eso despertó las facultades mentales de Juan y dijo, este es el que habíamos esperado, y recordó todo lo que pasó allá en el Jordán. Tanto así que Juan oró, Dios, Señor, estoy dispuesto, ya estoy satisfecho y estoy dispuesto hasta dar mi vida. Y de hecho, cuando vinieron a buscar la cabeza de Juan, él ya estaba sereno, murió en paz. Ahora, este tiempo de gracia, en esta frase, escuchen bien, se otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Qué bonito, hermanos queridos. Ahí está, mediante qué, el arrepentimiento y la fe en Cristo, dos factores importantes. Arrepentimiento y fe en Cristo. Hay 4 pasos para aceptar la salvación. En este plan de salvación está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas Dios ha sido hecho, Cristo Jesús ha sido hecho en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí está, hermano, resumido, arrepentimiento y la fe en Cristo. Podrían llegar a ser de nuevo hijos e hijas de Dios, y lo dice San Juan 1:12. Hermano, no hay que cerrarnos a los consejos, no hay que estar empecinado a la reprensión, al escrutinio de parte de Dios hacia nosotros. Cuando Dios nos muestra nuestra condición, debemos humillarnos, ser susceptibles. Recuerden lo que pasó con el hermano David, nuestro hermano David, que pecó cuando llegó Natán y le dijo la parábola de aquel hombre que tenía una ovejita, una corderita, y aquel que tenía mucho. Y cuando David expresa su propia sentencia, dice que él se postró ante el Señor. Cuando Natán le dijo, tú eres aquel hombre. David, hermanos queridos, aprovechó la oportunidad de arrodillarse. Dijo, Dios ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado. David fue salvo, hermano, por este megaproyecto, el plan de redención, de salvación. Sí, hermanos amados, David lo fue, también lo fue Salomón. La gracia de Dios ha existido desde el principio. Nadie ha sido salvo por obra. No, Señor, nadie en este plan de salvación ha sido salvo ¿por qué? Por obra. Todos hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Entonces la manera en que Dios nos llama es diversa. Tu experiencia a mi experiencia debe tener alguna similitud. Pero la forma en que yo fui llamado, de repente no es la misma forma en que usted fue llamado. Por ejemplo, Martín Lutero se convirtió como un pasaje bíblico. El justo por la fe vivirá. Cuando iba subiendo la escalera y que de San Pedro, que está allá en Roma, el justo por la fe vivirá. Eso iluminó su alma, su ser, y quedó impactado y convencido y convertido. Hay personas que dicen, hermano, escuché, pasé por la iglesia, conocí una hermana que conoció el mensaje nuestro a través de un canto. Iba pasando por la iglesia, escuche bien, y había un canto congregacional, se escuchaba bonito y la letra le impactó. Entró y desde allí, hermano, no se separó del Señor. El Señor la llamó a ella a través de un canto. A otras personas le han regalado un folleto, un tratadito, un volante, lo han leído y el Espíritu Santo ha impresionado la mente de ese ser. Y ellos se han arrepentido, han reconocido su falencia, su decadencia, su vida lejos de Dios y han aceptado ese bendito proyecto en ejecución, ese plan de redención, lo han aceptado, lo han hecho realidad. Y se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y a Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tal? Entonces necesitamos aceptar el llamado de Dios. Sí, el llamado. De diversa manera, un texto bíblico, una predicación, un curso bíblico, un canto, una alabanza, una poesía. Hay diversas maneras de Dios llamarnos. Debemos abrir el corazón al Señor. Y debemos por la fe aceptar a Cristo en el corazón. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a perdonar. Se va a cumplir el Salmo 32 en nosotros. Bienaventurado aquel hombre cuya transgresión o transgresiones han sido perdonadas. Perdonadas. Es una maravilla, hermano.
Así que necesitamos aprovechar este tiempo de gracia. No sabemos cuándo termine el tiempo de gracia macro de este megaproyecto. Va a llegar a su fin. Recuerden que todo proyecto tiene su tiempo. Pero no podemos esperar nosotros para mañana. No, no señor. Hay que aprovechando hoy. Se le otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo llegarían a ser de nuevo hijos de Dios. El tiempo de gracia no lo sabemos. Les cuento que cuando era muchacho, trabajé en Guarenas, aparte de los otros lugares en Guarenas, hermanos, en un lugar que se llamaba El Hospitalito. El Hospitalito. Y la parte de secretaría, de sumario, de allí de esas entidades que prestaban atención médica, conocí varias personas, ¿no? Y entre ellos una señora que me llamó la atención. Y esta señora me compró los libros de medicina natural. Y tenía como buena costumbre este servidor llevar folletos, trataditos. A veces Camino a Cristo o la revista Profetas Hablan. Mayormente tratados. Hablé con la señora y le expliqué la Biblia. Ella me compró los libros, me los pagó, ¿verdad? La siguiente vez que pasé por allí fui a saludarla y me dijo la gente, aquí está vacío el sitio de ella. ¿Qué pasó? Tiene 2 días que murió. ¿Cómo va a ser? ¿Se murió la señora? Sí. Y la señora le gustaba el mensaje del Señor. La señora le gustaba el mensaje de salvación. Quiera Dios que se haya arrepentido. Uno no sabe, hermano. Uno no sabe cuál es el tiempo de gracia. Hoy estamos hablando aquí en dosis de conocimiento. Mañana pues, hermano, ¿y qué pasó con el programa? No, el pastor se murió. Muchacho. Ya está sepultado. Fue rapidito. Entonces, el tiempo de gracia, hermano, en términos individual, no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos. No sabemos. Si hoy, si mañana, es decir, si muero, pues. Y hasta ahí llega todo. Recuerden que las mejores decisiones se toman en vida, o las decisiones todas se toman en vida, deben ser las mejores. Por eso hay que aceptar a Jesucristo, no desdeñar el plan de salvación, el plan de redención. Me da mucha tristeza cuando, uno tiene familia que es incrédula, son como escépticos, y hay un sufrimiento de parte de los progenitores. Es duro eso, es duro. Y aquí hemos recibido pedidos de hermanos, de padres, de madres que oren por sus hijos, porque no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Y quiero decirle que esos muchachos están bajo la promesa. Lo que hay que importunar siempre al Señor, por así decirlo, ¿no? O sea, rogar siempre por ellos para que Dios haga una obra maravillosa, en ellos. Y nosotros darle ejemplo. Y los que se han apartado de la fe, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué pereceréis? No quiero la muerte del impío, dice el Señor. Así es. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Se perdió la inmortalidad en el Edén. Todos somos seres mortales. La lista prematura o inicial de los difuntos, usted la puede encontrar en el libro de Génesis, capítulo 5. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de redención. Nuestra casa madre, nuestro planeta Tierra, cayó bajo la maldición del pecado. Ella también debía ser como restaurada, rescatada. Así es. Y hermanos queridos, va a ser así. Ya Cristo, ¿qué hizo? La liberó. Cristo la rescató con su sangre. Nos rescató ¿a quiénes? A nosotros. Nos rescató a nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí un mensajito. Me está escribiendo aquí un doctor que tenemos cita hoy. Buenos días. Ok, claro que sí, claro que sí. Respóndale que sí. Sí, a las 9 de la mañana cuando termine el programa, dígale que por favor le voy a atender. Muchas gracias. Y Catherine, los mensajes que tiene por allí, me está escribiendo un señor que tenemos una cita hoy aquí en la casa. Pero hay mensajes de los hermanos que están interactuando con nosotros. Bien, vamos a estar pendientes porque este plan es amplio, amplio, amplio. Vamos a ver aquí, tenemos a nuestra hermana Karen Hernández. Bendiciones.
a este equipo de dosis de conocimiento. Gracias, amor mío. Yudeli Rodríguez, feliz día al equipo de dosis de conocimiento y a la audiencia. Dios les bendiga en este día. Gracias, amor mío. Dios te bendiga a ti. Bien, bien. Jimmy Jiménez, saludos, bendiciones a ustedes allí en coro y a la audiencia. Mi estimado Jimmy, Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Pronto estamos esperando tu regreso por aquí, hermano. Laura Maribel Vera, cierta, bendiciones, mi estimado hermano. Dios le bendiga en gran manera. Gracias, mi estimada hermana, hija espiritual Laura Maribel Vera, cierta. Señor sea contigo y con los tuyos. Elsa María Galíndez Castillo, oye, mi hermana, tenemos tiempo sin interactuar. Muy buenos días, pastor. Muy agradecido a Dios por tener esta oportunidad de escuchar y ver este programa a través de usted. Que Dios lo bendiga mucho a usted y a toda su familia. Muy bien, gracias, hermana Elsa. Dios te acompañe, te dé salud y fortaleza. Saludo de Judy Rodríguez, que por ahora no se ha podido conectar por falta de internet en el trabajo. Mi querida cuñada, Dios te acompaña allá en Acarigua. Pueden verlo en tiempo diferido. Siempre hay ciertos problemas, ¿no? Aquí, gracias a Dios, hermano, se ha mantenido la electricidad y el internet. No hay que hablar muy duro, ¿viste? ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos hermanos que no, hermanos, que no se va la electricidad. Aquí estamos bien, muchachos, y se fue la electricidad como por 4 horas. Y yo dije, ¿quién me mandó a hablar, hermano? Bien, pero está bien tener paciencia, está bien tener paciencia. Y bueno, que se solvente el problema del internet por allá. Ayer pasé por el pueblo de San José y estaban los hombres haciendo un tendido. Le digo, hermano, esa fibra óptica, ¿a quién pertenece? A Intercable. Me dijo, oye, qué bueno. Nosotros aquí tenemos fibra óptica y gracias a Dios se ha portado bien. ¡Qué maravilla el plan de redención! Gloria a nuestro Dios por su gran amor y su misericordia. Amén, amén. Bien, Luis Anthony Ventura Ahumada. Saludos, hermanos. Saludos, estimado Luis. Bendiciones, Edwin José, activo, mi hermano. Bendiciones, Edwin. Oye, hermano, estamos pendientes. La hermana Cassandra, saludos, shalom, mis estimados hermanos. Pastor José, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones para ti, para tu hija. ¿Cómo sigue? Estamos orando por ella. Jaime González, buen día. Saludos a la audiencia. Interesante temática. El Señor bendiga a todos los proyectos misioneros de cada iglesia y los proyectos personales de la audiencia y la familia del pastor. Gracias, mi estimado Jaime. Dios bendiga la ejecución, el desarrollo de tus proyectos también. Judith Gutiérrez. Dios te bendiga, yerno. Saludos a la audiencia. Hermosa enseñanza y consejos hermosos. Gracias, estimada suegra. Viva mi suegra. Estamos esperando la visita de la suegra. Buenos días, saludos. Gracias por ese mensaje de poder así. Es que esta semilla caiga en buena tierra y la gracia nos alcance otra vez. Amén, Loida. Dios te acompañe en tu condición, hermana querida. Recuerde que usted es una hija de Dios. Dios la ama a usted en gran manera. Y el Señor está con los brazos abiertos, puedo decirte. Te ama en gran manera. Silvia Tel Sánchez Díaz. Buen día, hermano. Feliz día. Gracias, hermana Silvia. Dios te acompañe. Nuestra hermana Silvia y los hermanos, pues, hermana Silvia, siempre veo que comparte el programa. Muchas gracias. Hay personas que no nos ven en tiempo real, en tiempo diferido, pero comparten el programa. Vayan las bendiciones para todos ustedes que se encargan de diseminar esta semilla de la verdad. Carola y Hernández, buenos días, bendiciones para todos, amén, amén. Bueno, muchas gracias por interactuar con nosotros. Recuerden que estamos hablando de megas proyectos. En el mundo hay enormes proyectos que nos sirven a nosotros, que sirven a la humanidad. Obviamente, por ejemplo, esos proyectos de las represas hidroeléctricas. Hay proyectos enormes, hay represas enormes jamás construidas. Y los países tienden como que a entrar en esa rivalidad de ver quién tiene el mejor edificio, la mejor represa. Y producto de la represa construida, mira lo que tenemos. Tenemos iluminación. Gracias a Dios tenemos la energía eléctrica. Y claro, estamos acostumbrados a ella. Y cuando se van, esto la gente pone cara de bravo y angustiado. Hay gente que se acostumbra a estar en oscuridad y cuando le llega la luz baja el breaker. Pero es muy bueno, ¿no? Esos proyectos de la hidroeléctrica. Hay otras maneras, ¿no? De la energía renovable. Sí hay proyectos buenos en el mundo. Y hay que disfrutarlos, obviamente, sí. Hay que disfrutarlos, aprovecharlos. Hay proyectos que no son sanos para la humanidad, que buscan reducir la población a nivel mundial. Son proyectos malévolos que hay. Hay hombres que gerencian en la tierra, que son poderosos, que tienen proyectos que atentan contra la familia nuclear. Es decir, papá, mamá e hijos
Y es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa terrible. Pero bueno, tenemos que avanzar con la ayuda de Dios y agradecer enormemente a Dios por el plan de salvación. Por el plan de salvación. Recuerden que en este proyecto, este proyecto que está en ejecución, Cristo mediante su sacrificio iba a pagar la pena del pecado. Y no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Recuerden que el dominio que se le dio a nuestro padre Adán, él lo perdió. Y adelantándome al proyecto, ¿no? Adelantándome ya al final del proyecto, ya en la coronación, dice que a Adán, escuche bien, a Adán le va a ser restaurado su poder. Sí, eso se llama amor, hermano. Amor, 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 amor. Por eso es que vale la pena, hermano, dejar las cosas de este mundo, estimarla como pérdida, como dijo el apóstol Pablo. No quiero decir que abandonemos la casita, abandonemos la familia, no, porque los que no proveen para su propia familia vienen a ser peor que un incrédulo. Es decir, hermano, ¿qué quiero decir yo con esto? Es que si Dios te dio bendiciones, bienes terrenales, una casita, te dio una familia, valórala, disfrútala, presta servicio. Si te dio recursos, utiliza esos medios para propagar el plan de redención, la verdad divina. Hay que hacerlo, pero no apegarse a los bienes materiales, no. Yo no tengo casa propia, no estoy pensando en una. Estoy orando al Señor, ¿cómo hace? Porque ya me llegan los años de jubilación. Y bueno, estoy avanzando, ¿no? Pero lo que tenemos, ponerlo al servicio de los hermanos. Pase por aquí, sacrificarnos, ofrecerle su camita, con un ventiladorcito, el airecito, lo mejorcito que uno tenga, ofrecerlo al servicio de la hermandad. Somos una familia espiritual, obviamente, pero y los bienes terrenales, no apegarnos a ellos. No, porque ¿qué vamos a hacer? Mira lo que hizo Nicodemo, José de Arimatea, esos grandes hombres que llegaron con riquezas, todos los ofrecieron para el avance, para alcanzar el objetivo del plan de salvación. Y fue de bendición todo, para ellos fue de bendición. Así que nosotros debemos tener y valorar lo que Dios nos ha dado en cuanto a los bienes materiales, en dinero, pero no apegarnos a ellos, no apegarnos a ellos, no, sino que darle un verdadero uso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Adán, hermanos, ya cuando termine todo, el Señor le va a entregar el poderío a Adán otra vez. Él es el vicegerente y nosotros le vamos a respetar a él. Vamos a estar subordinados pues a la autoridad de nuestro padre Adán. Sin envidiar jerarquía, no va a haber nada de eso, nada de eso. Eso se ve aquí en la tierra. Pero va a estar nuestro padre Adán y luego vamos nosotros todos. El Señor le va a entregar el Edén. Es otra cosa que le va a entregar el Señor el Edén. Aquí está el Edén. ¿Dónde tiene el Señor el Edén? Allá arriba. Se lo llevó. Patriarcas y profetas lo dice, hermanos queridos. El Señor se llevó el Edén. Se lo va a entregar a nuestro padre Adán, más hermoso todavía. Y cuando Dios se encargue de renovar la tierra, va a colocar ese Edén ahí también. Va a estar nuestro padre, va a ser la casa de Adán. Y nosotros le vamos a visitar, obviamente. Recordemos que nosotros somos un caso especial, hermanos. ¿Oyeron? Ustedes que me están escuchando, somos un grupo especial, somos las gavillas. Y vamos a formar ese círculo de acompañamiento de Jesucristo a todos los mundos. ¿A dónde Él va a ir los 144,000? En números. Tengo una serie por ahí de los 144,000 como nadie le ha explicado. Una maravilla. Sencilla, pues quiero decir, como dice el Espíritu Profecía, claro, sencillo y llano, o sea, que sea comprensible. Les tengo por ahí a ustedes un bonito explicado, Apocalipsis 1 o Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Vamos a ver cuándo vamos a ver esa serie bien bonita. Pero por ahora, hermanos, dice la Biblia, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Amén, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Alabado, glorificado, ensalzado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén.
por inspiración del Espíritu Santo. Los justos que van a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a heredar la tierra y vamos a vivir en ella. Sí, hermanos queridos, así es, no habrá maldición. No, más maldición no va a haber, porque el trono de Dios estará ¿dónde? Aquí. Y el Cordero, y nosotros le serviremos. No va a haber o no va a existir oposición. Todos estamos al tanto de lo que Él ha hecho por nosotros. Bien, como este proyecto es muy amplio, la documentación es amplia, abarcante, vamos a dejarlo hasta aquí porque son las 8:56 de la mañana. Y continuaremos mañana con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda del Todopoderoso. Sí, con la ayuda del Todopoderoso tenemos la cita aquí en el set de estudio de dosis de conocimiento. Recordemos que esta dosis es para fortalecer nuestra vida espiritual. Sí, es para fortalecer nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Y hay un himno, hermano, que bueno, aquí no tengo los implementos para poder colocárselo, ¿no? Estamos con una planificación allí, pero bueno, Dios sabrá cuándo, ¿no? Pero hay un himno que me gusta mucho desde que lo escuché. Hay dos himnos, hermanos, que impactaron mi vida cuando llegué a la iglesia. Uno es el himno que se llama Grato es contar la historia. Tiene como 4 estrofas, pero es hermosa, hermosa esa canción. Es el plan de salvación. Qué bonito, ¿no? Eso lo escuché yo en Valencia la primera vez cuando era muchacho. El segundo himno que impactó mi vida fue cuando llegamos a la conclusión, a la culminación de los eventos que hacíamos en Valencia. Estoy hablando del año 93, 92, 93, 94. Bueno, de ahí en adelante. Era yo un muchacho y llegaba ahí a escuchar los servicios de los pastores y todo eso, sin pensar que yo iba a estar en el ministerio, obviamente. Es Dios os guarde en su divino amor. ¿Sí? Dios os guarde en su divino amor. Creo que es el himno 51, 36 en el antiguo himnario. Dios os guarde en su divino amor. Y el himno ese, el primero que me llamó mucho la atención, grato es contar la historia. ¿Sí? Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo nuestro amor. Bueno, y así, ese es un himno maravilloso. Hay muchos himnos que conmueven el alma, Bueno, estamos en la serie Megaproyectos. El megaproyecto del Señor que está en ejecución, lo hemos dicho, es el plan de redención. Tiene diversas etapas y gracias a Dios hasta ahora se han cumplido. ¿Ha costado este plan de redención? Sí. ¿Qué ha costado? La sangre. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Todos los recursos se han invertido en este plan, en la presencia de Cristo. Y todavía están trabajando, déjenme decirlo, están trabajando. Así que el Padre está en el lugar santísimo, el Hijo está en el lugar santísimo, el Espíritu Santo está ¿dónde? Aquí en la tierra, y millones de millones de ángeles están aquí en la tierra. El ángel de las aguas, que está cuidando las aguas, el ángel que cuida la vegetación, el ángel que cuida la naturaleza, las aves. Todo eso están los ángeles encargados. Los ángeles que cuidan nuestros hogares, nuestras vidas, están aquí. Porque aquí es donde se está desarrollando ese bendito y sagrado proyecto, ese plan de redención. Aquí es la tierra, este es el campo de batalla. Entonces todos esos recursos están aquí, todos están trabajando. Usted y yo debemos trabajar también. ¿Cómo podemos nosotros aportar en este plan? Viviendo la verdad. ¿Sí? Viviendo la verdad. Si te caíste, levántate. Si pecaste, arrepiéntete. Avanza y propaga. Trata de ganar a otras almitas. Si tienes oportunidad de predicar por las redes sociales, de manera personal, que es muy bueno el trabajo, haciendo conferencias, campañas, distribuyendo o entregando literatura, haciendo jornadas, orfanatorios, geriátricos, centros de hospitalizaciones, todo hay que hacer, asistir a la iglesia, fortalecer las reuniones con nuestra presencia, ser de bendición para todos, hermanos, y obviamente tener paciencia.
tener paciencia. De esta manera podemos contribuir nosotros en este megaproyecto que está en ejecución y que está ya rumbo a su culminación. Falta una sola cosa por cumplirse para que ya Cristo venga y nos lleve al reino de los cielos. Así que Dios te bendiga, hermano querido, querida amiga. El Señor te acompaña a ti, a tu familia. Y si están agobiados, acongojados, vayan a Cristo. Vayan al Padre en el nombre de Cristo y Él les va a dar la solución, la salud. Va a sentir usted la mano de Dios sobre su humanidad, sobre su ser. Bien, llamamos a la hermana Catherine para decirle que culminamos, que puede ella entonces encargarse aquí de los controles. Hermana Catherine, ¿sí? Para ya ir cerrando aquí con la ayuda del Señor. Así que bueno, Dios les guarde. Vamos a elevar una oración breve. Querido Padre, gracias por este glorioso plan de salvación. Gracias por considerarnos. Permite que nuestros nombres sigan allí registrados en el libro de la vida hasta que bajemos al sepulcro, hasta que tú vengas, Señor. Bendice a la audiencia, fortalécele y por favor bendice sus proyectos en todos los órdenes. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias a todos y gracias a nuestra hermana Catherine como técnico.